Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad, porque están allí pendientes de nuestro programa a través de Claro, de UNE, de Mcali, a través de nuestra página www.canal14.com.co, a través de la aplicación para celulares Canal 14 Cali, o también por el Facebook Live del Facebook del Canal 14, que a las 11 en punto empezamos este Facebook Live y por allí pueden participar. Hay dos formas de participar: a través de nuestra línea telefónica, que desde ya está disponible, 664-9880, o nos pueden escribir, si están por Facebook Live, nos pueden escribir su pregunta, reportarnos su sintonía, saludarnos, y aquí, si es una pregunta, por supuesto, se la respondemos. Gracias de verdad a todos ustedes por esa participación y por estar pendientes de nuestro programa los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Y cuando quieren comunicarse con nosotros, contactarse con nosotros, pues ya saben que me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí también ustedes nos sugieren temas, saludan, que nos alegra muchísimo de verdad esa comunicación con ustedes, adquieren información sobre los invitados. Es esa comunicación constante con ustedes cuando estamos aquí fuera del aire. Hoy en nuestro programa me gusta muchísimo el tema, vamos a hablar de personalidad y salud. ¿Sabía usted que dependiendo de la personalidad que tenga, será su estado de salud o serán las enfermedades que padezca? Es impresionante esto que estamos escuchando el día de hoy, y nuestra invitada nos va a contar, además porque esto ya está referenciado en un estudio impresionante. Voy a saludarla inmediatamente, es la doctora Sandra Lozada. Ella es médica cirujana, ella es coordinadora de medicina, mente y cuerpo del Centro Médico Imbanaco. Doctora, estoy feliz de tenerla aquí nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias, yo también estoy muy contenta de estar en este programa, sobre todo en este tema tan importante que nos atañe a todos, porque todos tenemos un estilo de personalidad y todos tenemos una tendencia a enfermarnos dependiendo de esa personalidad. Hola, eso es increíble, ¿no, doctora? Entonces, dependiendo de la personalidad serán nuestras enfermedades. Sí, dependiendo la manera, sí, porque la personalidad es la manera en que nosotros enfrentamos las situaciones del día a día, entonces sí nos van a dar las enfermedades dependiendo de esto. Ah, vea pues. Bueno, ya lo dijo un poquito, pero entonces, definamos conceptos para entender todo en nuestro programa el día de hoy. Cuando uno dice personalidad, entonces, ¿a qué se está refiriendo? La personalidad es la manera en que yo tengo mi carácter, mi conducta, mi manera de ser y cómo me enfrento ante el mundo, porque tengo unos valores internos, unas creencias que he venido desarrollando desde que nací, con los que heredé, y eso es lo que se forma la personalidad. Y con esa personalidad que yo tengo es que enfrento la cotidianidad, y la manera en que yo enfrento la cotidianidad es que mi respuesta clínica va a ir hacia un lado o hacia otro. Definitivamente la personalidad es la manera en que los valores intrínsecos que yo tengo y cómo enfrento las situaciones del día a día. Lo ha dicho, doctora, pero entonces esa personalidad se va forjando desde que uno nace. Sí, uno nace con un carácter, pero la personalidad se forma a través de todas las circunstancias que la vida nos permite vivir. Nosotros vivimos circunstancias muy fuertes, muy fáciles, muy difíciles, y eso va haciendo que tomemos un estilo de personalidad, o sea, una manera de enfrentar la vida, y eso se forja con el carácter con el que ya nacemos. Entonces, a lo largo, digamos, de la vida, de los años, se va formando entonces esa personalidad, pero lo decía yo al inicio de nuestro programa, que ya hay estudios que saben que, o definen, digamos, esta personalidad en modo general de dos tipos. De dos tipos, sí. Los estudios clínicos han notado que nacen una serie de enfermedades y hay unos tipos de pacientes que tienen unas características clínicas específicas de acuerdo a su estado emocional, y le dieron dos categorías, tipo A y tipo B. Son dos tipos de personalidades donde nosotros encajaremos un poquito. Igual tenemos de las dos en ciertas circunstancias, pero hay una que nos caracteriza un poco más: las enfermedades, las personalidades tipo A y las personalidades tipo B. Y las enfermedades son diferentes de acuerdo al tipo de las personalidades. Ya lo hemos visto mucho en la ciencia médica. Imagínense, entonces, definamos esa personalidad tipo A. La personalidad tipo A es la persona que es mucho más ágil, que es mucho más proactiva en sus resultados, es la persona que quiere las cosas ya en el momento que es la persona muy directa, es la persona que está pendiente del horario, es la persona estricta, es la persona con radicalidad mental.
La personalidad tipo B es la persona más holística, más abierta, más espiritual, aparentemente un poco más tranquila, que puede enfrentar las situaciones de una manera diferente. Las patologías clínicas que nos dan a los dos tipos de personalidad son diferentes porque las dos tienen cosas buenas y cosas malas. Uno no puede ser totalmente A porque le falta la parte humana y uno no puede ser totalmente B porque le faltaría la parte racional, pero sí tenemos que nosotros, ustedes al otro lado, identificar qué tipo de personalidad tienen para que evitar las patologías clínicas que vienen a consecuencia. Claro, ya nos ha dicho, ¿no, doctora? Digamos, todos podemos tener de las dos, pero hay una que domina, ¿no? Sí, hay una que nos domina un poco más. Hay una que es esa dominante, que entonces hay que aprender a reconocerla, porque ya usted va a saber aquí en nuestro programa cuál vienen siendo estas patologías, esas enfermedades, y pues digamos, qué forma hay de controlarlo, porque yo le voy a preguntar a la doctora, bueno, está ya la personalidad, pero entonces, ¿qué hacemos como para ir mermando o ir aumentando como ese ritmo? Pero también, doctora, definamos salud, para saber entonces, personalidad ya la entendemos, salud. Sí, nosotros, la Organización Mundial de la Salud habla que la salud es la presencia de todo el bienestar, tanto físico, psicológico, social, emocional. Y la enfermedad es la pérdida de la salud. Cuando nosotros estamos saludables es porque estamos íntegros en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero cuando nosotros empezamos a tener un desequilibrio, y el desequilibrio pues, generalmente empieza es interno. ¿Cómo empieza la enfermedad? La enfermedad primero empieza en el alma y después se manifiesta en el soma. El soma es el cuerpo físico. Primero adentro nos vamos desgastando emocionalmente, nos vamos irritando, nos vamos enojando, y esas percepciones emocionales que tenemos frente a las situaciones del entorno cambia nuestra respuesta inmune porque cambia nuestra producción hormonal, y cuando cambian las hormonas y se empieza a producir más cortisol, que es la hormona del estrés, se empieza a desajustar todo el equilibrio del cuerpo y la gente comienza a enfermar. Yo diría que la enfermedad es un desequilibrio energético, emocional y mental frente a las situaciones que la vida nos presenta. Claro, y usted lo ha dicho desde el principio, claro, lo está diciendo. Es esa personalidad la que nos hace reaccionar justamente ante las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Sí, porque es que a todos los humanos, los que estamos aquí presentes, si la vida nos presenta situaciones complicadas y fáciles, y la misma situación para las mismas personas. Hay unos que los enfrentan de una manera tranquila, la cotidianidad y lo que a usted mismo le ha pasado, conducir. Hay gente que se irrita muchísimo cuando va en el tráfico y alguien se le mete o hay un trancón, explota porque no va a llegar a tiempo, porque sencillamente se le metió. O sea, es un enojo fuertísimo frente a una situación que es cotidiana y que se va a enfrentar en el día a día. Mientras que hay otra persona que va en su carro y aprovecha esa situación del trancón para escuchar música, para ir resolviendo un conflicto, sencillamente para llamar y decir me demoro un poquito, para tomársela con calma. O sea, es la misma situación, pero son dos tipos de personalidades que van a hacer que uno tenga una enfermedad distinta a la otra. Es aquel que se enoja permanentemente por cada trancón que encuentra en la ciudad de Cali, pues el nivel de irritabilidad que tiene es muy alto, y si de base empieza a presentar patologías clínicas, es las personas jóvenes que vemos que tienen mayor riesgo de presentar hipertensión, infarto, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel e incluso enfermedades autoinmunes. El otro tipo de personalidad, que son más enfermedades más agudas, la que hacen consultar más al médico. La personalidad tipo A es más agudo, se enferma más rápido. La personalidad tipo B, que parece tan tranquilo, que parece más calmado, también adentro le falta expresar mucho, se guarda mucho, y esas enfermedades, cuando esas emociones se guardan y se tapan, pero no se expresan, más adelante vemos enfermedades mucho más larvadas como puede ser el cáncer. Entonces las dos tipos de personalidad hay que tener precaución y hay que hacer una autoevaluación interior para poder uno mirar cómo resuelvo el conflicto que me está quitando la paz en mi cotidianidad. Usted lo decía, doctora, todas, digamos, estas personalidades, la tipo A, la tipo B, unas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas no tan buenas, claro que sí, porque finalmente el equilibrio que tenemos los humanos es el que nos hace pues estar mucho más sanos. Yo siempre llamo la atención al paciente, ya que nos están viendo ustedes al otro lado, es que se autoanalice y se autoentienda y mire
¿Qué es lo que le quita la paz en las cosas pequeñas, en la cotidianidad? Si usted se enfrenta con todo, si se enoja con su mamá, se enoja con su hijo, porque no lavó el plato inmediatamente, porque no llegó a tiempo en la hora rayando en punto, porque las cosas no funcionan como a usted le parece que son, estamos hablando que estamos pensando en una personalidad tipo A. Si usted aparentemente es más calmado, es más tranquilo, es más relajado, no llega tan puntual, pero el enojo lo guarda por dentro, es una personalidad tipo B. Y las dos tienen cosas muy buenas, pero tiene uno que analizarse y mirar cuál es el detonante externo que a mí me está quitando la paz para yo poder enfrentarme a mí mismo y poder corregir esa situación y evitar la enfermedad. Porque es que nosotros los humanos nos estamos enfermando de patologías clínicas mucho más fuertes que lo que veía yo cuando recién me gradué hace más de 25 años. Hace muchos años las patologías clínicas, digamos la hipertensión, era una enfermedad que nosotros veíamos en personas por encima de 40 años, 40, 45 años. Ahora la historia natural de la enfermedad ha cambiado totalmente. Las enfermedades empiezan desde la infancia, desde la juventud. Nosotros vemos pacientes jóvenes de 20, 20 y pico de años ya padeciendo hipertensión. Estamos viendo patologías de la piel fuertísimas, estamos viendo muchos daños metabólicos que están siendo alterados cuando empezamos a recibir ese paciente en la consulta. No solamente nos estamos quedando con la situación clínica, sino que empezamos a ir más allá. ¿Cuál es la situación emocional o de conflicto que a usted se le presentó antes de la enfermedad? Y siempre hay una situación emocional o de conflicto y hay una personalidad que esa persona, valga la redundancia, tiene con que haber enfrentado esa situación conflicto. Entonces sí tenemos que analizar, porque situaciones conflictos sí se nos van a presentar todos los días de nuestra vida. ¿Cómo soy yo y cómo puedo cambiar? Que ahí es donde están las respuestas que podemos empezar a mirar ahora. Claro, que ya se les vamos a dar esos consejos. Pero importante, doctora, lo ha dicho usted desde el principio, entonces, porque las personas tienden a creer que, digamos, esa personalidad solo podría afectar las enfermedades mentales, ¿no? También las físicas. No, sí, claro, más que todo las físicas. Las enfermedades mentales es algo que se está notando muchísimo, que son las enfermedades, hay un grupo de enfermedades mentales y otro grupo que yo les llamaría las enfermedades emocionales. Las enfermedades mentales ya son patologías clínicas mucho más complejas, como la esquizofrenia, digamos, las enfermedades donde el psiquiatra se encarga de manejarlo. Ya las enfermedades emocionales son la depresión, la ansiedad, la angustia, las crisis de pánico. Esas son enfermedades emocionales que se pueden convertir en enfermedades mentales, pero son más enfermedades desde la emoción. Y las enfermedades emocionales son mucho más fáciles de prever y de manejar, porque depende de ese yo interior. Cuando yo lo manejo, ya la situación conflicto se va a presentar, pero yo aprendí a manejar mi yo interior, que son las enfermedades emocionales. Ya las mentales sí se requieren un manejo totalmente diferente, y ese sí las ve el psiquiatra. Pero también, digamos, las enfermedades emocionales van a tener que ver con esa personalidad, ¿no? Claro, las enfermedades sí tienen totalmente, o sea, nosotros somos un ser íntegro, tenemos mente, cuerpo, espíritu. Eso nos da una historia con la que nacemos con un ADN y cierta predisposición genética, hasta en el carácter. Heredamos muchas veces el carácter del tío, del abuelo, del bisabuelo. O sea, a veces hay gente que es bien altiva, bien soberbia, y dice, bueno, mis padres no son así. Es que tienen una herencia por genética de herencia de carácter. Pero también la cotidianidad desde su infancia hasta el momento, todo eso que ustedes enfrentaron, el bullying escolar, que a todos nos lo hicieron, el señalamiento de un ser, la muerte de un ser querido, el señalamiento, la pérdida afectiva, el conflicto laboral, el menosprecio, la violación carnal, la situación de pareja. Todo lo que cada uno de nosotros ha vivido en nuestra circunstancia de vida, que lo hemos experimentado, hace que no solamente el carácter con el que nacemos, sino que soporta una personalidad, y la personalidad, digamos que a veces es bonita porque nos defiende, o sea, ella es defensiva, ella defiende la integridad del ser. Entonces empezamos a adquirir como una cantidad de posturas frente a tapar ese ego, que nadie nos lastime, que nadie nos haga daño, que nadie nos mire, que yo no me dejo, y empezamos a generar una cantidad de capas que cuando no nos damos cuenta, esas situaciones emocionales de conflicto cambian la respuesta inmunológica dentro de mi cuerpo,
todos los días larvando el sistema inmune, hace que nos seamos mucho más susceptibles a la enfermedad y que las enfermedades aparezcan, porque las enfermedades también las heredamos. O sea, uno hereda la susceptibilidad al cáncer, a la diabetes, a la hipertensión. O sea, tenemos el gen predisponente a desarrollar la enfermedad, más un estilo de personalidad fuerte frente a las situaciones agravio de la vida, más las otras arandelas de la alimentación y ejercicio, pues entonces desarrollamos las enfermedades, porque es que hay un entorno alrededor de cada ser humano. Y la personalidad marca muchísimo, muchísimo, muchísimo la manera de enfrentar, pero la personalidad se transforma. O sea, es que la gente dice, es que yo soy así de malas y el que me quiera como yo soy. No, señor, yo tengo todo, la posibilidad del mundo de observarme y de cambiar. Ahí está la buena nueva, porque no nos podemos quedar con la mala noticia. Lo importante siempre es dar una expectativa buena frente a las situaciones que la vida nos presenta. Claro, no, hay que dar esas buenas noticias, sí, doctora. Digamos que esa personalidad puede ser fuerte, pero uno puede saberla manejar para que esas enfermedades que son propias de esa personalidad, pues no aparezcan. O al contrario, en la personalidad tipo B. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucha más información y le preguntaré entonces, ya lo dijo un poco, pero le preguntaré, ¿las enfermedades del corazón aparecen más en qué tipo de personas? ¿El cáncer como tal en qué tipo de personas? La artritis, las enfermedades autoinmunes, todo eso lo hablaremos después de la pausa. Ya regresamos. Personalidad y salud, nuestro tema del día de hoy, conversando con la doctora Sandra Lozada, médica cirujana. Ella es coordinadora de Medicina, Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco, y ustedes también ya saben que la doctora es especialista en estética, en Sandra Lozada, Belleza Integral, y me gusta mucho, doctora, nombrarlo en este momento, y me gusta mucho, digamos, ese nombre, Sandra Lozada, Belleza Integral, porque es que aquí estamos hablando de todo, ¿no? De lo que hablamos hoy, de la belleza interna, de la belleza externa, de lo que pasa por dentro, pero de lo que pasa por fuera. Todo eso nos forma como unos seres únicos. Sí, nosotros somos seres totalmente integrales. Tenemos un caparazón externo, una capa o un vestido que es el que cubre el alma, que es el que tenemos que cuidar, no solamente cuidarlo para evitar las enfermedades, sino cuidarlo para nuestra apariencia y nuestro confort cuando nos encontramos con nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos en Sandra Lozada Belleza Integral, hacer que nos estemos a gusto con nuestra propia imagen a través de una cantidad de técnicas no quirúrgicas, no invasivas, para que podamos estar con nuestro soma externo mucho más agradable a lo que nosotros nos queremos encontrar. Y también hacemos el enfoque para tener la parte clínica sana, porque es que de nada nos sirve estar muy bonitos, muy bellos, si clínicamente estamos desajustados o nuestra salud no corresponde a lo que tenemos que ser. Entonces digamos que la integralidad siempre va a estar para todo. Claro que sí. Y ustedes en pantalla están viendo, digamos que los estoy invitando para que la sigan en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Sandra Lozada, Belleza Integral, o si desean contactarla, ampliar información, conversar con ella, hacerle preguntas, en el 312-843-0867 la encuentran, 312-843-0867. En redes sociales, por ejemplo, pues obviamente nos está mostrando las diferentes técnicas y terapias y tratamientos para la parte externa, pero también últimamente, doctora, tiene unos retos buenísimos de 21 días, por ejemplo, para encontrar, digamos, ese equilibrio, esa felicidad, esa paz. Esos retos de esos 21 días nacieron por un momento de mi vida. Alguna vez hace más de 30 días estaba caminando en el río mirando hacia arriba y dije, quiero hacer un cambio en mi vida. Viene el 2019, en ese 2018 todos tenemos que hacer un balance de qué pasó, de qué fue en qué acertamos, en qué nos equivocamos, a quién dañamos, quién nos dañó. Y entrar a un nuevo año con la misma carga emocional, con el mismo deterioro de lo que se puede cambiar y transformar. Estaba yo con una amiga y miré al techo y le dije a los árboles y le dije, voy a hacerme un reto de 21 días donde voy a empezar a transformarme cosas interiormente. Y ella me dice, ¿me lo mandas? Y le digo yo, bueno, listo, te los mando. Y cuando decidí que ese reto que ella se siente cómoda con lo que le mando, dije, no, es que todos tenemos que hacer un stop, todos tenemos que abrir los ojos, porque todos tenemos que empezar a transformarnos interiormente y se puede. No es fácil, los retos fueron un poco complicados. Ahorita vamos por la reflexión número 8, después de los retos siguieron una serie de reflexiones. La idea es que
nosotros podamos observarnos desde cómo somos, quiénes somos, qué es lo bueno que tenemos, qué es lo que no nos gusta de nosotros y qué queremos crear para el próximo 2019. ¿Cuánto vamos a vivir? No tengo ni idea. Si vamos a vivir hasta el 2000, lo que sea, o si sencillamente pasaremos al 2019 o si viviremos hasta mañana. Lo importante es que todos los días hagamos el deber de reconocernos a nosotros mismos como seres de cambio, de transformación. Puede sonar bonito, pero es verdad. Uno sí se puede cambiar, uno sí se puede transformar, uno sí se puede aliviar. O sea, las enfermedades no vienen a matar a nadie, ni la enfermedad más grave ni la más difícil. ¿Qué es la enfermedad? Miren, se mueren más los sanos que los enfermos. La enfermedad es una mensajera de transformación. Cuando una enfermedad llega a mi vida, yo no la puedo mirar como mi enemiga. Yo tengo que decir, tu enfermedad, ¿qué has venido a enseñarme? Y generalmente nos enseña cosas totalmente fantásticas. Si Liliana y Sandra son la misma Liliana y la misma Sandra, antes y después de una enfermedad no pasó nada. Tenemos que ver esa situación de salud que nuestro cuerpo nos habló, nos regañó tanto que salió una manifestación clínica fuerte. Nosotros tenemos que entender qué nos está diciendo y tenemos que hacer el deber de comprometernos con nosotros mismos para generar un cambio. Claro, imagínense, por eso los invito, ya, vayan ya, Instagram o Facebook, Sandra Lozada, Belleza Integral, ahí está, paso a paso, ¿qué hay que hacer? Es que además lo bueno es que le enseña cómo hacerlo, cuál es la tarea del día, cómo ir en esa transformación paso a paso y en esas reflexiones, que de verdad, qué bueno. 312-843-0867 si desean conversar con la doctora o por supuesto en las redes sociales. Doctora, decíamos que en esta parte vamos a hablar en sí como ya de la enfermedad como tal y la personalidad que más se afecta, pues digamos que más presenta estas enfermedades. Lo nombró un poco, ¿no? Aquellas enfermedades del corazón, ¿quiénes son las personas que más las padecen? Las personas que son de carácter fuerte, que son altivas, que son muy racionales, que son muy intransigentes con el tiempo, que creen porque son muy bien intencionados que poseen la verdad absoluta y la verdad revelada, y ese es un problema de la trampa del ego. Cuando yo creo tener totalmente la razón y que mi razón es la única, tengo un poco de falta de visión de la razón del otro, entonces me vuelvo más soberbio y más altivo. Aquellas personas que son más altivas tienen más tendencia a presentar enfermedades cardiovasculares, porque un mal genio, un subidón del genio nos puede dar a cualquiera, pero si nosotros tenemos una personalidad tipo A, nuestro sistema circulatorio por el cortisol y la adrenalina se aumenta porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la tensión arterial, aumenta el tono muscular, o sea, se aumenta todo y la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular es más alta en aquellas personas irascibles con personalidad tipo A. Claro, las enfermedades autoinmunes, doctora, que son tan serias, tan complejas. La enfermedad autoinmune es una enfermedad donde está muy ligada a las mujeres, también los hombres la tienen. Es una mujer un poco más nostálgica, también de carácter fuerte, con su ego vulnerado por alguna razón externa, que no ha resuelto el conflicto. Cuando mi cuerpo interiormente empieza a desajustarse desde la parte más profunda del alma, el sistema inmunológico se desacomoda terriblemente y la enfermedad autoinmune nace de un desajuste profundo de las necesidades no resueltas de la parte emocional. O sea, cuando hay un dolor en el alma, la enfermedad autoinmune aparece y generalmente son patologías más relacionadas con la mujer, aquella nostalgia, aquel conflicto no resuelto, que se puede empezar a resolver. Igual con la fibromialgia, que no me has preguntado. Pero que hay que nombrarla. Pero que yo sé que más de una de las que nos está escuchando le han dado un diagnóstico y me llaman asustadísima. Es que tengo fibromialgia y eso no se cura. De hecho, nosotros nos reíamos en el consultorio, no burlándonos del paciente, sino viéndonos que cuando entraba una mujer a la consulta uno decía, esta es fibromiálgica, porque tienen una personalidad, es la mujer ejecutiva, fuerte, que mira alto, que es asertiva, que manda, pero tiene tanta fuerza, es muy asertiva, o sea, es muy buena en estancia laboral, pero tiene tanta fuerza interior y tanto un poquito de ego no manifestado y hay algo de soberbia, hay algo de altivez
que está relacionado con una tensión muscular que afecta 18 puntos gatillo, y a esta mujer le duele desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y va donde el médico y le dice que no tiene solución. Sí, sí la tiene. Hay muchas terapias que sirven para eso. Las terapias físicas, ayudando a desinflamar los 18 puntos gatillos que ya están identificados. Está la parte terapéutica, que hay unos medicamentos específicos para desinflamar y quitar el dolor. Y está la parte emocional, donde vamos al fondo de ese corazón, de esa mujer fuerte, porque generalmente está relacionada con mujeres, y que pueda soltar ese enojo emocional que tiene y resolver esa fibromialgia que seguramente le han dicho que no tiene respuesta. Pero qué bueno, entonces aquí la buena noticia es que sí tiene, digamos, esa solución, y son estas mujeres, esta personalidad la que más la presentan. El cáncer, doctora, ¿qué es esa compleja enfermedad? Es más que todo de las personalidades más atenuadas, más calmadas. El Instituto Hopkins, que es el instituto cancerológico, uno de los más importantes del mundo, alguna vez se atreve a decir que el enojo y la falta de perdón están relacionados con la aparición del cáncer. Entonces, aquella persona nosotros todos los pacientes con cáncer, yo los invito a trabajar de una u otra manera el perdón. Perdón hacia sí mismos, o perdón a esa situación, conflicto que les dañó su vida y que aún no han encontrado la herramienta interna para hacer esa sanación. Doctora, se ha, digamos, estudiado y encontrado también estudios sobre que aquella persona, digamos, que presenta cáncer, también dependiendo de su personalidad, si es un poquito más alegre, más jocosa, el pronóstico va a ser mejor. Eso lo veo yo todos los días, porque como le digo que nosotros somos seres de cambio y de transformación, aquella persona que tiene una patología fuerte, se enfrenta con ella, la escucha y inmediatamente cambia su chip y dice, esto es una oportunidad en mi vida para cambiar, y realmente se empelicula y se pone, no digamos feliz, porque frente a una patología clínica como esta no se va a poner feliz, pero coge todas las herramientas y se empodera de esa patología, se empodera de esa situación y toma la decisión de salir adelante. Son los casos que hemos visto, que son muchísima gente guerrera que dice, yo padecí este cáncer y fue hace tantos años y lo enfrenté. Y miremos esa gente, una gente alegre, una gente feliz, una gente que dice, yo de esta salgo, y sale. Es muy importante. Si tú que estás al otro lado y te han dado un diagnóstico clínico que no es el que quieras, debes de creer que sí es posible salir adelante. Cuando uno cree que sí es posible vencer esa patología clínica, la vence porque la vence. Claro. Entonces, esa es la actitud. Buscando herramientas, ¿no, doctora? Claro, y siendo asertivos. Y lo que pasa es que hay gente que va al médico, le dan una prescripción y se hace así. Yo digo, usted sobó la fórmula en la cabeza y no hizo nada. O sea, hay que hacerle caso, hay que creer en ese colega médico que está dando todo su conocimiento para sanarlo. Pero es que vamos donde el médico y nos vamos o sea, si usted entra donde el médico, ni siquiera tiene empatía con él porque ni le cree, y se va con la fórmula a preguntarle a la comadre de la esquina que ella qué opina, pues la comadre le dice en su ignorancia, de bien intencionado, que eso no le ocurra, entonces la gente no se mejora. Por Dios, tenemos que entender que hay mucho de la correlación médico-paciente y que las cosas sí se van a sanar, pero tenemos que poner ánimo, tenemos que hacer caso, tenemos que poner energía y tenemos que creer que esto es un momento que pasa porque pasa. Y digamos, si como usted lo ha dicho, pues no se va a poner feliz porque le han dado ese diagnóstico, pero sí puede buscar, digamos, ayuda, leer cosas que le pongan contento, conversar con personas que la pongan contento y no que le bajen el ánimo antes. Mire, yo escuché a una paciente una vez, y no es la primera vez, le dije, ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Estaba pasando por un cáncer y una situación, mejor dicho, ella venía desde San Andrés, dejando sus hijos, le tocó venir a Cali para resolver su problema de cáncer, y me dice, este es el mejor momento de mi vida. Una mujer muy humilde, muy linda, lloramos juntas, porque yo creo que ella me enseñaba más a mí que lo que yo le podía aportar. Una mujer que eligió que este momento de su vida la iba a transformar, y la transformó al punto que la paraba yo en mis conferencias para que ella fuera ejemplo hacia los demás de cómo es posible un cambio de una actitud, empezar a vencer situaciones de conflicto fuertes en la vida. Claro, doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales, mucho por hablar el día de hoy. Cuando regresemos, usted me cuenta, es cierto, digamos, que ese estudio también que se realizó habla sobre las personas impuntuales. Ay, sí. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo, hoy hablando de personalidad y salud con la doctora Sandra Lozada, médica cirujana, coordinadora del programa Medicina, Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco, y también les he dicho, ya es especialista en estética, de Sandra Lozada, Belleza Integral. Su teléfono para cualquier inquietud, 312-843-0867, y sigan las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Sandra Lozada, Belleza Integral. Un saludo muy especial para Manuel Torres, que está conectado por el Facebook Live. Gracias de verdad por enviarnos ese saludo y por siempre estar pendiente de nuestro programa los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Doctor, hoy vamos a hablar de algo que dice el estudio, y es sobre las personas impuntuales. Sí, es un estudio que hizo la Universidad de Harvard sobre aquellas personas impuntuales, y empieza como a concluir prácticamente que la persona impuntual es más feliz, y tiene un pronóstico de salud mucho más favorable a aquellas personas que son extremadamente puntuales. Esto puede ser irritante para aquellos que son puntuales y dirán, esta doctora está diciendo algo que es una falta de respeto. Resulta que empiezan a estudiar y la persona impuntual, decían los estudios, era que se concentraba mucho más en una actividad para hacerla bien hecha, porque generalmente la hacen es desde el gozo, desde el gusto, no la hacen en la carrera del tiempo, o sea, se divierten más haciendo esta actividad, y la percepción que tienen sobre el tiempo es mucho más lenta que aquel que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cogieron estos dos grupos de personas y se vieron que los que eran más impuntuales tenían menos cortisol, y al tener menos cortisol circulante en su sangre, pues tenían menos presión arterial, la presión arterial era más baja y el consumo de oxígeno era más adecuado, la frecuencia cardíaca era más baja, frente a aquellos que se enojaban muchísimo porque el impuntual no llegaba puntual. No queremos decir, ni quiero transmitir que la impuntualidad sea lo correcto. Lo que quiero decir es que cuando uno hace algo y se goza haciéndolo, la percepción del tiempo se pierde y le va a ir bien. Y finalmente, si no llega tan puntual, al final no pasa nada. Yo lo digo por mi salud, que era algo que te estaba comentando antes de empezar. Yo tuve el cambio, por eso le digo a ustedes que uno puede cambiar antes de y después de. Yo era tipo A, absolutamente A. Yo pensaba que era B porque, ay, tan linda, tan espiritual que yo era A hasta el paroxismo. Y siendo tan A, hace unos 10 años o 12 años atrás, me dio un vértigo de Meniere que me duró 2 años, terminé casi en silla de ruedas, una cosa terrible, donde yo tenía una angustia por la puntualidad, y si los horarios no eran como yo decía, me enojaba, y lo hacía desde la ignorancia de la buena intención. Yo pensaba que yo quería ser buena mamá, buena esposa, buena amiga, buena doctora, buena en todo, y para poder lograr hacer eso bien tenía que llevar una secuencia de tiempos específicos, pero como el mundo no corre a la velocidad de uno, sino que el mundo corre a la velocidad que tiene que correr, pues perdí el equilibrio, me dio vértigo de Meniere. Fueron 2 años muy difíciles de mi vida, terminé en una silla de ruedas enfrentándome a mí misma y diciendo, no pasa nada. No es tan grave. No es tan grave no cumplir ese horario, no es tan grave no hacer las cosas como yo creía que tenían que ser. No me volví la más impuntual, ni me volví la más relajada, sencillamente empecé a cambiar mi manera de ser y a tomarme la vida con más calma, y a darme cuenta que no pasa nada, y si no pasa nada, todo puede funcionar, y a gozarme cada actividad de una manera diferente, que siento que ya pude transformar esa A en un poquito de B y empezar a tener algo de equilibrio. Ya, hacer ese equilibrio. Doctora, pero algo que ha dicho me parece impresionante, ¿no? Cómo, digamos, aquellas personas tipo A, más estrictas, digamos, con ese tiempo, para ellas el tiempo pasa mucho más rápido que para aquellas personas más tranquilas, más calmadas, más relajadas, le rinde más el tiempo. Claro, en una percepción de 1 minuto, la personalidad tipo A tiene como unos 20 segundos, unos 17 segundos más de percepción de que ha pasado más rápido, versus la personalidad tipo B, que tiene unos 12 o 13 menos, o sea, ya para ellos son 13 segundos menos, que en la percepción del tiempo siempre va sumando. O sea, para el tipo B, el tiempo, y el impuntual, el tiempo corre más lento como debería correr. Y para el tipo A nunca les alcanza el tiempo para nada, y siempre están irritables porque están haciendo como una lucha. O sea, mientras yo perciba la vida como una lucha, me voy a enfermar. Mientras yo perciba la vida mucho más suave, voy a estar más sano. Y ahí en eso que dice, doctora, está la palabra estrés, ¿no?
esa lucha, ese estrés, es aquella persona que Uy, corre. esa es la definición de estrés. Estrés es igual a luchar contra la corriente, luchar contra la realidad, porque ni siquiera es la corriente, es la vida. Pero es como la gente, y hay gente que lo dice, ¿cómo estás aquí en la lucha? ¡Ay, no! Me provoca, ¿cómo lucha? Aquí en la vida, pero no que aquí en la lucha. Porque si yo percibo que la vida es una lucha, no, pues me voy a enfermar de todo. Claro, y de hecho, doctora, lo dijo desde el principio, hay personas que bajo la misma situación, una persona se estresa y la otra persona no se estresa. ¿Sí? Digamos, aquella es la personalidad la que la lleva a eso y por ende, porque es que cuando hablamos de estrés hablamos de sustancias físicas que se sueltan que van enfermando. Sí, tenemos dos vías, colinérgica y dopaminérgica. Entonces, para no hablar como mucho de la parte médica, así como tan difícil, pero la vía colinérgica es la vía del sistema nervioso autónomo que frente a una situación conflicto se dispara automáticamente hacia la situación de estrés. Colinérgico es cortisol y cortisol es adrenalina con todo hacia arriba. Y la vía dopaminérgica es dopamina, serotonina, endorfinas, que es la vía de la tranquilidad, donde todo es paz y amor. Entonces, son dos vías que el mismo cuerpo frente a la situación elige elegir. Y de acuerdo a mi personalidad, pues yo seré más cortisol o seré más dopamina. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida me siento más oxitocina. Oxitocina es la hormona de los abrazos. O sea, a mí me encanta, amo los abrazos. O sea, yo soy muy abrazadora porque siento que yo soy más por la vía de la dopamina que por la vía del cortisol. Pero uno lo puede transformar, o sea, uno se tiene que poner los famosos retos todos los días y decir, bueno, yo soy muy volado por esta bobada, voy a empezar a hacer cambios pequeñitos en su entorno de familia, en su cotidianidad, y cuando usted vea que sin decir nada, en su familia, empiezan a notar un cambio, es porque usted ya está preparado para abrir y quitar esas capitas como la cebolla hasta que encuentre el centro de lo más puro y la esencia, porque todos somos muy bonitos por dentro, todos los humanos tenemos cosas lindas, pero es que si estamos llenos de capas externas que nos lastiman a nosotros mismos y lastiman a los demás, pues no estamos haciendo nada. Bueno, doctora, ya nos empezó a dar entonces esos consejos de cómo hacer entonces esos cambios. Ya nos dieron, digamos, bastante información para uno saber si es personalidad tipo A o personalidad tipo B. Estamos inscritas en ellas, ya saben, tienen todas, cosas buenas y cosas malas. Si estamos en esa A, que es sumamente, digamos, recta, con exactitud, un poco más de rabia tal vez en las cosas, ¿qué hacer? Digamos, ¿cómo ir modificando esa personalidad para que esas enfermedades no vayan apareciendo? Lo primero es estar a gusto con la versión de uno mismo, porque yo cuando encuentro con un tipo A, el tipo A no quiere cambiar, porque es que el tipo A está contento de ser asertivo, de ser dirigente, de ser gerente, es que nadie le está diciendo que no sea eso, le estamos diciendo es que lo haga desde su conciencia, pero no sufra. O sea, el nivel de sufrimiento es que la gente sufre por las cosas que no puede cambiar. O sea, sufre por el tiempo del otro, sufre por la vestimenta del otro, sufre porque el trancón está muy grande. Hay gente que sufre por el hueco que acaba de pasar y ya lleva 3 cuadras y sigue sufriendo por el hueco que acaba de pasar. O sea, el nivel de sufrimiento y de juicio y de señalamiento hay que bajarlo. Cuando yo dejo de señalar y de juzgar tanto y empiezo a agradecer un poco más, a ver gratitud y a ver cosas buenas. No estoy diciendo que seamos tontos y que miremos Peace and Love y que no veamos la realidad, porque es que la gente malinterpreta todo lo que uno dice. Ah, ya todo es paz, amor. Obvio que no, pues si yo soy todo paz, amor, pues entonces el mundo me arrastra y me lleva para donde no es. Yo tengo que ser real y tengo que dejar de juzgar, dejar de criticar, empezar a agradecer y ser asertivo. Si ese hueco de esa calle me incomoda muchísimo, pues no quiere decir que no pase por allí, pues hago una llamada, voy a la Junta de Acción Comunal, busco cómo se tape, o sencillamente paso más despacio mientras el gobierno lo hace, pero generar todo mi sufrimiento por un hueco en una calle sería terrible, o todo mi sufrimiento por una persona que me hizo un trancón y que yo ni siquiera sé quién es. O sea, si yo vendiera mi paz a cualquiera que me la quita, sería millonario. Porque es que a todo el mundo se le estoy regalando la paz a gente que ni siquiera sé quién es. O sea, no vale la pena. Eso es vivir. Hay que vivir con chispita, hay que vivir con entusiasmo, hay que afanarse un poquito a veces, pero también hay que aprender a relajarse, y a tomar gusto y a disfrutar todo lo que hacemos con toda la pasión del mundo. Claro. Doctor, y por ejemplo aquella persona, además de la tipo A, que es un poco más irascible, más digamos que cualquier cosa le disgusta fácilmente, ese mal genio o esa manera de reaccionar ante esas cosas, ¿cómo se va modificando?
Cuando, primero tomando conciencia de quién soy y empezando a elegir qué de eso que no me gusta yo quiero cambiar. Porque es que muchas veces tienen muchos miedos. Esa persona tiene miedo de ser lastimado. Y uno no lo lastima a nadie si uno no lo permite. Entonces empezar a desmontar paradigmas y creencias erróneas, no, o sea, no pasa nada. O sea, la gente se disfraza en una cobertura, pero cuando uno quita, realmente adentro hay un ser totalmente vulnerable que tiene muchos miedos y que no los ha querido enfrentar consigo mismo. Obviamente que no los va a ir a ventilar, pero sí los tiene que enfrentar consigo mismo y aprenderlos a reconocer. Para eso estamos nosotros en Mente y Cuerpo, para ayudar a hacer con una serie de tablas y herramientas, nosotros podemos hacer que el paciente se identifique y buscamos entre los dos qué es lo que tiene dentro de sí que tienen que empezar a transformar y a cambiar. Claro, les reitero entonces, si necesitan, digamos, esa ayuda, esa conversación con la doctora, ampliar sobre ese tema, 312-843-0867 o síganla en redes sociales, Sandra Lozada, Belleza Integral. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando retornemos, usted también me cuenta, digamos, aquella personalidad tipo B, aquella, digamos, que se va atragando también las cosas, ¿cómo puede dejar eso para que definitivamente no aparezcan las enfermedades? Ya regresamos. Personalidad y salud. Nuestro tema del día de hoy, conversando con la doctora Sandra Lozada, médica cirujana, coordinadora de Medicina, Mente y Cuerpo del Centro Médico Imbanaco. Algo que les quiero leer, digamos, importantísimo que decían, los individuos del tipo A son más propensos a un ataque por culpa de sus mismas rutinas, ¿no? Doctora, se reconoce que fuman mucho más que el resto, duermen menos, toman más bebidas con cafeína, comen de forma menos saludable. Es decir, acumulan números para esa rifa de las enfermedades del corazón. Sí, sí. Sí, porque como tienen una percepción del tiempo más corta, entonces siempre tienen muchas cosas por hacer y entonces necesitan ser mucho más ágiles, mucho más rápidos para que les alcance todo lo que mentalmente quieren lograr en cada día. Claro. Y la personalidad tipo B, decíamos que son las más tranquilas, más calmadas, que está muy bien, está perfecto, pero como también tienen sus cosas negativas, a veces esta personalidad tipo B tiende a guardarse las cosas y a no expresarlas. Ellos tienen no tienen tanta urgencia por la prioridad del tiempo, pero finalmente cuando son demasiado relajados causan conflicto en el entorno en que conviven. Entonces empiezan a aparentar que no les importa, pero realmente empiezan a tener conflicto y el conflicto sí es real. El conflicto es real con las personas que están a su alrededor y empiezan a guardar y es esa persona que guarda y no pasa nada, pero que de un momento a otro hace un desbordamiento emocional y acaba con todo. Entonces es esa persona que uno dice, ay, este es calmadito, pero cuando se enoja, Virgen Santísima, eso tampoco es correcto, porque estar guardando y guardando y guardando pasivamente un deterioro emocional frente al conflicto que para ellos no es importante, genera enfermedades labradas que son las enfermedades crónicas. La enfermedad crónica nace de todo ese desconfort que se va acumulando a través del tiempo. Entonces, esta persona tiene que aprender a hablar. Ella es fresca, es más tranquila, no tiene tanta urgencia en el tiempo, pero tiene que entender que tiene un entorno en el cual convive y entre los dos, un A y un B, tienen que hacer un equilibrio, porque es que uno no puede vivir creyéndose que como vive es la manera correcta. O sea, no existe la receta ideal. No es que los A sean malos y los B sean buenos, o los B sean malos y los A sean buenos. Los dos son importantes. Yo cuando tengo una convivencia, y no estoy diciendo solamente en la casa, sino en el área laboral, yo tengo que establecer un punto de equilibrio entre las dos partes y dar lo mejor de mí, para que desarrollemos menos patologías clínicas. Claro, y doctora, digamos a ese tipo B, ¿cómo enseñarle a que hable, a que desahogue? El tipo B hay que traerlo más, porque el tipo B no habla mucho. Hay que traerlo más a consulta más el tipo A. El tipo A casualmente va mucho más al médico. No, Sí, claro, el tipo A, porque es que el tipo A es más urgencia, el tipo A se enferma más rápido que muchas cosas. El tipo B, cuando va a la consulta, uno lo tiene que detectar y le tiene que empezar a preguntar, porque él percibe y él cree que todo está perfecto, él casi no habla de lo que tiene interiormente. A veces es más difícil, esas personas tan calmaditas, empezarles a tratar en el interior, porque ellos perciben que todo está bien y creen y se empeliculan que todo está bien, y resulta que
sacar eso que tienen en el fondo del alma, se vuelve una estrategia de nosotros los terapeutas. Hay que hacerlo de la manera más acertada porque ellos piensan que porque están calmados todo está funcionando bien y puede que en su interior no lo sea tan fácilmente. Pero entonces sí se puede, digamos, sí se puede ir sacando. Claro, ellos ¿qué tendrían que hacer? El tipo B tiene que empezar a mirar cuáles son los conflictos que está presentando en su cotidianidad por su manera de ser. Entonces dice, por ejemplo, estoy presentando conflictos permanentemente con mi esposa, o con mi jefe, o con mi compañero de trabajo. ¿Cuál es el conflicto? ¿De qué se trata? Es que siempre estoy siendo incumplido y siempre estoy llegando tarde. Ese incumplimiento que para mí no es tan grave, para la otra persona sí. Entonces empieza a dejar un poquito ese egoísmo también y a centrarse un poquito más en cuál es la necesidad que el entorno le está exigiendo. No para que necesariamente se afane, sino para que se mire a sí mismo y se descubra dentro de sí qué es lo que lo hace que no pueda estar un poco más acorde con el entorno. No tiene necesariamente que afanarse, tiene que salirse de sí mismo y ver un poquito más allá, que la otra persona con la que está conviviendo también tiene unas necesidades que él requiera cambiar. Claro, ya reconociendo entonces usted qué tipo de personalidad es la A, la B, o cuál tiene más, digamos, esa dominante personalidad, pues lo reconoce y sigue los consejos de la doctora Sandra Lozada para ir logrando ese equilibrio. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. No, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes que nos están viendo. Todos los días tenemos muchas cosas que se nos van a presentar. Lo importante es que tomemos la paciencia, la prudencia y el amor para calmarnos y resolver el conflicto. Yo digo a la gente, es preferible que se muerda la lengua o que se contenga un poquito antes de destruir con una palabra, con una mirada y con una acción algo que podría haber tenido un resultado diferente. Entonces, todo está en nosotros y hagamos el esfuerzo, no es tan difícil. Eso es cierto. Gracias, doctora. Recuerden que la contactan en el 312-843-0867 o en sus redes Facebook, Instagram, Sandra Lozada, Belleza Integral. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.